Saludamos a los hermanos que también están conectados vía internet. Y estamos aquí en nuestro aniversario número 25 de la Iglesia Capilla del Señor. Y tenemos aquí atrás a mi espalda el texto que hemos elegido para esta conferencia, podríamos decir. Si ustedes lo pueden leer, ¿qué leen ahí atrás? Arrebatándolos del fuego. ¿Este grupo? Arrebatándolos del fuego. Arrebatándolos del fuego. ¿Y de dónde se extrae esta frase? Está en la epístola de Judas. Vamos antes de Apocalipsis, tenemos el libro de Judas, un solo capítulo, y tenemos en el versículo 23. Así que les invito a abrir sus Biblias en la carta de Judas 1:23. Judas 1:23. Quiero contarles que Judas, el autor de la carta, es medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, que era incrédulo, pero después de la resurrección del Señor, él se convierte y cree en Jesús como Mesías Salvador. Qué bárbaro, ¿no? Cómo Dios transforma vidas. Y él comienza la carta para hablar de un tema que es la salvación, soteriología sería, ¿no? Pero de repente el Espíritu lo impulsa a hablar acerca de la apostasía final. Que lo que Pedro y Pablo profetizan, dice Judas, ya está sucediendo en la iglesia hoy. Se están introduciendo dentro de las congregaciones falsos hermanos, apóstatas, que nos tratan de desviar de la verdad, de corromper la gracia por el libertinaje. Y en el versículo 23 dice la palabra: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Vamos a dar esa partecita hoy. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Con la ayuda de Dios vamos a estar exponiendo este versículo. Lo primero que dice Judas, dice a otros salvad. Ahora, ¿cómo les suena decir vayan a salvar? A otros salvad. O sea que la salvación es obra completa, perfecta y exclusivamente de Dios. Nosotros no tenemos ni parte ni suerte en esa salvación que logró Cristo en la cruz del Calvario, muriendo y resucitando para nuestra justificación. ¿Se entiende? Pero somos parte de la responsabilidad como creyentes cristianos de que Dios nos utilice para salvar las personas. Cuando Jesús está en el mar de Galilea, va a buscar a algunos de los discípulos, y cuando está con Pedro, le dice a Pedro: sígueme, Pedro, y te haré pescador de hombres. Ya no peces, hombres, almas eternas. ¿Qué te parece? ¿Te va? ¿O querés seguir pescando bagre ahí? Y dejándolo todo, le siguió al Señor. Entonces, no somos parte en la obra redentora, pero sí somos parte en la salvación, en la responsabilidad de comunicar y compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En ese aspecto, lo dice Judas, tenemos que nosotros salvar. ¿Se entiende? Y ahora, Dios tiene, para que nosotros comprendamos un poquito, es algo que, como decía ayer Eduardo Buldain, qué lindo decir esto, no lo entiendo. Nosotros queremos explicarlo todo, y ahí nos enredamos, terminamos diciendo cualquier cosa. Pero sí les quiero decir que Dios tiene ángeles que Él creó, que son, la palabra ángel significa mensajero. Son mensajeros de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, en el Salmo 103, alguna característica
de estos seres espirituales que son los ángeles creados por la misma mano de Dios. Salmo 103, versículo 20 y 21. Salmo 103, 20 y 21. Mire lo que dice la palabra de Dios. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendecid al Señor, vosotros todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. Acá no hay ya ningún renegado ni rebelión. Ya sucedió con Lucifer, que es Lucero, que se transforma en Lucifer, y la 3/4 parte de los ángeles que él arrastró. Ya no hay más rebelión en la granja. En la esfera celestial ya no hay más rebelión. Los que están son perfectos en santidad. Entonces, hay una voluntad que Dios ha dado en su soberanía a los ángeles para que escogieran, y lo hicieron. Unos siguieron al padre de la mentira y otros dijeron no. Voluntariamente tomamos la decisión de permanecer fieles a nuestro Dios, y no nos vamos a inclinar ante nadie más, ni vamos a rebelarnos contra nuestro Creador. Estos que quedan, es maravilloso porque fíjense la característica de estos seres que son superiores por creación al hombre. Poderosos en fortaleza. Si te comparás con un ángel, ellos son poderosos. ¿Y yo? Yo, el que está predicando acá, me tengo que sentar en una banqueta porque no me puedo mantener en pie, porque mis piernas no me dan. Yo no soy poderoso. Yo soy frágil, en contraposición con un ángel. Poderosos en fortaleza. Otra cosa que contrasta con nosotros, dice el versículo 20 al final, obedeciendo la voz de su palabra. Dios en el cielo dice, y el ángel, Señor, acá estoy, para honrarte, servir. Ejecuto tu voluntad, pronta, prestamente, sin pensarlo. Ahora te pregunto, ¿cómo somos nosotros los seres humanos cuando Dios nos pide cosas y nos ordena mediante los mandamientos? Esto sí, esto no. Esto lo hago, esto no lo hago. Vamos a ser honestos. Y otra cosa más, en el versículo 21, dice, bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. Los ángeles no hacen otra cosa que ejecutar a la perfección la voluntad de Dios. Por eso el Padre nuestro dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra, ¿cómo? En el cielo. Ahí no hay otra cosa que no sea la voluntad de Dios. Acá no, yo hago mi voluntad. Yo soy frágil, yo soy infiel, yo soy desobediente. Estoy comparándome con un ángel, ¿no es cierto? Ahora, es interesante porque 1 Pedro 1:12, vamos a la carta de Pedro, 1 Pedro 1:12 nos revela que estos mensajeros poderosos, fieles y que ejecutan la voluntad de Dios, tienen un anhelo ardiente en su corazón. Ahora, yo te pregunto, si vos sos mensajero, ¿qué anhelarías con esa misión y esa función? Tal vez no hay una noticia más importante, más trascendente para la humanidad que comunicarles la salvación a los pecadores perdidos. No hay un mensaje más excelso que un mensajero pudiese anhelar comunicar a los hombres perdidos pecadores que este mensaje magnífico de la salvación. Estamos perdiendo poder, viste que todo acá es de debilidad. Ahora fíjense lo que revela Pedro, 1 Pedro 1:12, ¿qué dice? A ellos les fue revelado
que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. ¿Sabe lo que está diciendo? Que ha llegado la salvación y el cumplimiento de la palabra profética en Cristo, que la salvación ha sido consumada en la cruz en perfección, y el remedio que te salva y que te lleva a la eternidad está completado, a disposición, y ha sido sellado en la cruz del Calvario. Ahora, dice la palabra mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Y dice, está hablando de la salvación, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Lo que está diciendo en otras palabras es que el anhelo ardiente del corazón de los ángeles de Dios en el cielo sería o es que salir a compartir el Evangelio a los perdidos, prestamente, rápidamente, sin excusas, ejecutar la voluntad de Dios, juntar a la gente en las plazas, casa por casa, no sé, en una forma extraordinaria, sobrenatural, venir a comunicar el glorioso mensaje de salvación. Eso es lo que anhelan los ángeles. Pero ¿sabes una cosa? Yo no sé por qué, pero Dios no ha escogido a los ángeles para que comuniquen a la humanidad perdida la salvación y redención en Cristo Jesús, sino que ha escogido débiles hombres y mujeres para que se hagan cargo de esta misión. Por eso dice Judas a otros que salvar. Vos lo tenés que salvar. Es tu responsabilidad, mi responsabilidad y compromiso. ¿Se entiende? Yo creo que la iglesia, los hermanos, estamos tan mundanalizados, encarnados y etcétera, materializadas las cosas del mundo, que nos hemos olvidado de nuestra responsabilidad en la misión. Que Dios nos dice a nosotros, ustedes, mis hijos, tienen la misión de salvar a los pecadores mediante el mensaje. Ustedes son los responsables de esta misión. Los ángeles, ¿sabe que se están mordiendo por tomar una figura, ¿no? Para decir, ¿cuándo Dios nos va a decir que salgamos a hablar de Jesús y del Evangelio? Los llenamos, son millones los ángeles. Son perfectos, son poderosos, no ponen excusa, hacen la voluntad de Dios. Te pregunto, ¿por qué Dios me escogió a mí? Para ser su ministro. Mujeres y hombres, con una misión y una responsabilidad. Pero yo quiero que prestemos atención a lo que estoy diciendo. Es un privilegio que tenemos todos, pero es una enorme y gran responsabilidad, que muchas veces no se enfatiza demasiado. Por eso la gente le da lo mismo hablar de Jesús o no, invitar a alguien o no, tratar de que conozca al Señor o no. Si total están elegidos desde antes de la fundación del mundo, Dios lo va a salvar, un grillo le va a predicar. No, no es así. Dios soberanamente cumplirá su propósito y su plan, no me necesita a mí, que quede claro. Pero Dios me quiere usar. Y si yo rehuso que Dios me use, yo voy a tener que responder ante el tribunal de Cristo. ¿Qué he hecho con este mensaje glorioso de salvación? ¿Se entiende? Imagínate la humanidad muriendo de un virus mortal y vos tenés la vacuna para todos y la tenés guardada en tu casa y la gente se muere todos los días.
Tenés la solución. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con el mensaje que yo he entregado en tu mano? Por eso Judas nos pone la responsabilidad de la misión. El salvar es responsabilidad mía. Es mi responsabilidad delante de los ojos de Dios. Y yo deberé dar cuenta. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Es solemne lo que estamos hablando. Para que anduviésemos en ella. Como dice Pérez Millo, antes que Dios diga sea la luz, dijo sea la cruz. Ahora, ¿de qué sirve el remedio si no hay nadie que lo reparta? Esa es la tragedia de Dios. Por mi negligencia, Dios, pero no evita mi responsabilidad. No evita mi responsabilidad. Que se entienda claramente. Por eso es un imperativo. A otros salvar. La tragedia más grande del cristianismo es que millones son salvos y tal vez de esos millones no hay muchos que aunque sea uno hayan salvado después de haber recibido la salvación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo no te digo que ganes al África, que te vayas de misionero, que dejes todo lo material y te dediques a la obra. Son algunos que Dios llama. Pero todos somos llamados a participar en la salvación mediante ser mensajeros de Dios. Mientras van, como decía ayer Eduardo, id por todo el mundo mientras vas y predicad el Evangelio a toda criatura. Eso es algo que quisiera que en esta hora Dios y el Espíritu Santo y la palabra nos sellen en el corazón. Si venimos acá y salimos igual, perdimos el tiempo. Te hubiera quedado mirando una serie en Netflix o te hubieras ido a pasear por ahí. Tenemos que hablar las cosas que son de verdad. Porque acá hay personas que se van al infierno. Pero esa es mi responsabilidad. Mis amados hermanos, les quiero mostrar un texto que Pablo dice en Hechos capítulo 20. Él estuvo 3 años en Éfeso. Tiempo completo ahí trabajando, sembrando. Un hombre que había sido perseguidor de la iglesia, ¿se acuerdan? Pero de perseguidor pasó a ser predicador. Hechos capítulo 20. Ahora quiero mostrarte en lo que acabamos de decir cómo Pablo lo define. ¿Por qué? Porque Dios lo salvó a Pablo y le dio una misión que él debía llevar el Evangelio ¿a dónde? Al mundo conocido. En 3 viajes misioneros y el cuarto, que sería el viaje a Roma final, él lo llenó todo del Evangelio. Ahora vos me decís, pero era Pablo, Luis. Ahora quiero mostrarte el corazón del siervo. Dice versículo 24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. El corazón de Dios es que cada ser humano conozca y tenga la oportunidad, por lo menos una vez, de escuchar el mensaje glorioso del Evangelio que lo puede salvar. Su decisión es su responsabilidad. Pero ese era el compromiso de Pablo, ¿se entiende? Que cada persona escuche el Evangelio y tenga una oportunidad. Ahora, mira lo que dice. Ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. O sea que Pablo se está despidiendo físicamente de estos ancianos que están allí. Mira lo que dice. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. ¿Escuchaste ahí? Paramos ahí.
¿Qué quiere decir Pablo con soy inocente de la sangre de todos? Pablo era un conocedor, porque había sido preparado a los pies del teólogo más grande a nivel del judaísmo, como era Gamaliel. Él era un cráneo, lo entrenó el mejor que había en el Antiguo Testamento, Gamaliel. Y en el Nuevo, Jesús. Que son pocos los que tienen esos maestros, ¿no? Pero ahora, Pablo entendía el concepto de dónde sale la expresión soy inocente de la sangre de todos. Y yo quisiera mostrarles que esta expresión sale del libro de Ezequiel. Vamos a la profecía de Ezequiel, capítulo 33. ¿A qué se refiere Pablo? Y dice, yo estoy libre de la sangre de todos. Qué bárbaro, ¿no? Porque él había hecho todo lo que tenía que hacer humanamente para que cada uno escuche todo el consejo de Dios. ¿Se entiende? Yo no soy responsable de la decisión del otro, no. Pero sí soy responsable de que esa persona escuche y sea advertido en cuanto a cuál es su alma, dónde va a terminar. Mira lo que dice Ezequiel 33, versículo 7. De acá sale lo que dice Pablo. Y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela o atalaya de la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Él es centinela, él es atalaya, el que tiene que avisar que viene algo. Mirá, se ponía en una altura y decía, viene el enemigo, prepárense. Y si se dormía el centinela, lo mataban a todos. ¿Se entiende? Esa figura de ser el vocero de Dios para advertir al pueblo. Mirá lo que dice el versículo 8. Cuando yo diga al impío, impío, ciertamente morirás. Y si tú no hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. ¿Escuchaste bien? Si él murió sin oportunidad, porque vos no le avisaste, yo demandaré la sangre de tu mano. ¿Qué dice Pablo? ¿Estoy limpio? ¿De qué? De la sangre ¿de quién? De todos. Porque yo no rehuí enseñaros todo el consejo de Dios. Me voy, que he cumplido la misión. Ahora, mirá lo que dice el versículo 9. Ezequiel 33, 9. Pero si tú, de tu parte, adviertes al impío para que se aparte de su camino, y él no se aparta de su camino, morirá por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Ya no tienes responsabilidad, es de él. Pablo dice, estoy seguro que está recordando las palabras de Ezequiel, porque él dice, estoy limpio de la sangre de todos. A veces no escuchamos un mensaje que nos presione, que nos ponga un compromiso y una responsabilidad. Vamos, viste, como una religión, cantamos, alabamos al Señor, levantamos las manos, lloramos. Mientras tanto la gente y la multitud se están yendo al infierno. Y no tenés que ir al África para ver la necesidad. En tu propia familia hay gente que hoy está yendo al infierno. Quiero leerles algo que hace muchos años me tocó. Tuve el privilegio de congregarme allí en Zárate, San Martín 19, Zárate, la Iglesia Cristiana Evangélica de Hermanos Libres. Cuando empecé siendo un jovencito, así como Aarón, me encontré con un loco de lo bueno, loco lindo, uno que tenía una pasión por los perdidos, que era una cosa, era un fuego que tenía adentro, llamado Miguel Galesio.
No sé si lo escuchaste nombrar. Tuve ese privilegio, ¿viste? Porque caí justo donde está el... Y dice Galesio a los nuevitos que estábamos ahí, yo quiero al que quiera enseñarles a predicar el Evangelio. Así que Luisito, el nuevito, ¿viste? Estaba bautizado, era una llamarada. Digo, me anoto con Galesio. Así que Galesio nos llevaba, nos instruía y dice, bueno, ahora terminamos la clase, vamos a la plaza. ¿A dónde? A la plaza. La plaza de Zárate, San Martín, ¿no? A predicar. Y a mí se me juntaban las piernas, ¿viste? Yo temblaba el folleto, no me salía ni la voz. Vamos a hablar de Jesús, vamos. El tipo del fuego. Ahora, gracias a Dios por la vida de Miguel Galesio. Porque él como evangelista nos enseñó cómo poder guiar a una persona a Cristo. Pero te quiero contar algo que tengo acá. Tengo el original guardado. Como Mario debe tener sus páginas amarillas guardadas de cosas que uno las guarda como tesoro. Viene tu hijo y dice, esta porquería te la voy a quemar con el cielo. No, me arrancaste el corazón, no hagan eso. ¿Y saben qué? Él nos compartió un poema. Pero él dice, imagínate que llega a tu correo, al email, el correo electrónico, un mail de un amigo tuyo que murió. Y el remitente tiene el nombre de él, pero viene desde el Hades, del lugar de los muertos. Y dice así, este poema que Galesio nos compartió, y yo lo noté, dice así, querido Pepe, de mi casa muy cerca tú viviste, mis sueños, gozo, lágrimas supiste, un amigo mío por años es verdad, me ayudaste en necesidad. Qué triste se ve ahora la evidencia, que amigo fuiste tan solo en apariencia. El día que mi vida terminó, que no fuiste fiel amigo, supe yo. Andando nosotros juntos en el mundo terrenal, jamás me hablaste de la vida espiritual. No me dijiste cuán perdido fui, ni tampoco que Jesús murió por mí. No hagas ahora lo que tiempo atrás. Haz todo lo que puedas. Avisa a los demás. Y suplícales mientras estén contigo que nunca vengan a sufrir conmigo. Este poema me lo compartió 80 y pico Miguel Galesio. Me sentí conmovido y se lo comparto. No hagas lo que hiciste conmigo tiempo atrás. Anuncia a todos, haz todo lo que puedas, anuncia a los demás. Porque nosotros no nos tomamos en serio lo que dice la palabra. ¿Viste? No lo creemos en realidad. Por eso no nos afecta. Vamos a ser honestos. Me gusta escuchar, buenísima la palabra, qué lindo que habló el pastor. Y tomaste alguna vez y viste cómo está todo. Te quise mostrar allí, volviendo a Judas 1:23. Hemos visto la responsabilidad de la misión. ¿Qué dice? A otros salvar. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Es tuya? Es mía. Vos tenés que salvar. Vos tenés el mensaje, vos tenés el remedio, vos tenés la responsabilidad. La segunda cosa que te quiero compartir, que dice Judas, a otros salvar, dice, arrebatándolos del fuego. Está acá atrás. Arrebatándolos del fuego. ¿Qué significa? Hay una responsabilidad en la misión, porque hay una realidad de un infierno que es eterno. A otros salvar, arrebatándolos del infierno eterno. Ahora, arrebatándolos del fuego. Esa palabra arrebatar significa ejercer una fuerza de una manera súbita para sacarlo de la llama del infierno. Te hago un ejemplo. Si vos vieras a tu hijo que se está quemando la pieza, ¿qué harías? ¿Qué harías por tus hijos? Daniel. Y entraría sin medir las consecuencias. Tal vez te quemarías un poco.
pero no había nadie que te detenga para salvar a tu hija. ¿O no? ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, eso es lo que dice la palabra. Debemos arrebatarlo ahora que hay tiempo. Porque vos no lo ves, pero van rumbo al fuego eterno. Y vos sos el único que podés manotearlo, por decirlo de una forma, extenderle el brazo por medio del Evangelio y sacarlos de la condenación eterna. Ahora, quiero mostrarles algo. Nadie quiere morir quemado. Te voy a mostrar una foto. Esto pasó en el año 2001, el 11 de septiembre. Hubo un atentado sobre las Torres Gemelas. ¿Se acuerdan? Esta foto fue tomada por un fotógrafo. Quiero que la observen. ¿Qué ven acá? Gente saltando de la torre para no quemarse. Exacto. ¿Ven? Estos cuerpos que vienen descendiendo. 416 metros tenía la torre cuando se tiraban. Aproximadamente 200 personas se arrojaron sabiendo que la llama iba a llegar hasta su mismo cuerpo e iban a terminar quemados por el fuego. Decidieron en la trágica decisión morir reventados contra el asfalto o morir quemados bajo las llamas que venían subiendo y ascendiendo por las torres, piso por piso. 200 personas se cree que se arrojaron para no terminar bajo las llamas que venían ascendiendo. Nadie quiere morir bajo el fuego. Nadie. Humanamente estamos hablando, ¿no? Vemos esta gente que decían algunos, es fuerte, pero es lo que pasó. Uno podía ver el primer piso, los vidrios salpicados por la sangre de los cuerpos que reventaban de 400 metros sobre el asfalto y terminaron sus vidas reventados en vez de quemados. Nadie quiere, cuando tiene que enfrentarse con la realidad del fuego, morir bajo las llamas. ¿Está bien? ¿Es así o no? No conozco uno que diga, che, a mí yo no le tengo miedo al fuego, me meto. O está loco o tiene un problema, pero si vos sos consciente, nadie quiere morir bajo el fuego. Y justamente por eso dice Judas, arrebatándolos del fuego. Vos tenés el mensaje, vos tenés la manera de cambiar su destino eterno. O por lo menos que tengan una oportunidad. Yo no puedo salvar a nadie, yo como ser humano. Pero puedo salvar en el sentido de compartir el mensaje, predicar el Evangelio y que las personas tengan por lo menos una oportunidad. Como alguien la tuvo conmigo. Dios es una maestra en el Houghton, en 5º grado, que me habló del mensaje de salvación. ¿Y yo qué hice? Señor, soy un pecador perdido. Sálvame, límpiame, lávame, quiero ser tu hijo. A los 12 años yo tomé la decisión más importante, pero porque una maestra tuvo el amor, el deseo y el corazón de compartirnos el Evangelio a todos los que estábamos ahí. Mirá si cambió mi vida, cambió mi eternidad y cambió mi vida, mi corazón. Ahora, quiero mostrarte un punto más. Vimos la realidad del infierno. Mirá lo que dice Lucas 12. Lucas 12. Hoy viste que se está hablando de Dios. Ahora me da tristeza a veces porque lo hemos rebajado tanto a Dios. Lo hemos humanizado tanto que ahora viene como amiguis al pecador y te acepta como soy, no tenés que cambiar y vení así y Él te abraza y así ya está. Ya pasó todo por alto. La santidad, no pasa nada. La justicia la tiró bajo de la alfombra.
no es así. Yo creo que tenemos un defecto, nosotros los creyentes y predicadores especialmente. No estamos hablando del infierno. Alguien dice, no hay que asustar a la gente. Sí, hay que asustar a la gente. Porque la gente no le tiene miedo a nada. Y esto no es un cuento, no es una cuento mitológico. Esto es la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué dice Lucas capítulo 12, versículo 4? Mira lo que dice Jesús. Yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que nada más pueden hacer. Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí os digo, a este temed. ¿Ven? ¿A quién le tenés que tener temor? A Dios, que te puede quitar la vida, porque la vida te la da y te la quita Él. Pero no solamente te quita la vida física, cuando Él decide como soberano del universo, sino que si tú no arreglas tus cuentas con Dios, si no te arrepientes de tu pecado y tu maldad, tiene el poder y lo va a hacer. Te va a arrojar a las llamas eternas, inextinguibles del infierno. ¿Se entiende eso? Falta predicar del infierno. La gente y los pibes de ahora no le tienen miedo a nada. Ya no respetan al padre, a la madre, al policía. El que mata al de la gorra tiene puntos extra. Tenemos una generación que ha perdido el temor y el respeto por todo. Es una generación que está caminando, riéndose, disfrutando de las drogas, el alcohol, sexo y rock and roll, y no se dan cuenta que están caminando directamente a la llama del infierno. A mí me da tristeza, porque tenemos que hablar más del infierno. Te quiero decir algo. De las 12 veces que se utiliza la palabra infierno en el Nuevo Testamento, 10 las pronunció Jesús. Jesús habló más del infierno que del cielo, advirtiendo que no vayamos a ese lugar de condenación. Termino con esto. Ahora hemos visto, volviendo a Judas, a otros salvar. Es tu responsabilidad, la mía. ¿Por qué? Hay que arrebatarlos del fuego, del infierno. Ahora, vos me decís, che Luis, ¿y cómo los rescato? Pues si vos querés ser bombero, vas a un curso, ¿viste? Te capacitan. Acá en Capilla, el que es bombero es casi como un prócer, ¿viste? Lo más que podés llegar a hacer acá en Capilla es sos bombero. ¡Oh! Ahora, el rescate para arrebatar las almas del infierno, el rescate es mediante el poder del Evangelio. Dios nos ha dado el mensaje para rescatar a las personas del infierno mediante el poder del Evangelio. No es que es una lucha física, no es algo físico, sino es espiritual. Y Dios nos ha dado el mensaje que dice, ¿se acuerdan Romanos 1:16? Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, dunamis. Porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder, el mensaje poderoso que puede arrebatar las almas del fuego del infierno antes que le llegue la muerte. Esa es la palabra. La palabra, el original, la idea es que cuando yo predico el Evangelio, poder sale. ¿Escuchaste? Yo predico el Evangelio. ¿Qué hace? Sale poder. Estás predicando un mensaje que puede salvar. Un mensaje que puede
arrebatar las almas del mismo infierno. Qué maravilla, ¿no? Ahora, te quiero contar rápidamente una ilustración. Un hombre nació en 1713. Su nombre era John Wesley. John Wesley. Su padre era pastor, su mamá una mujer piadosa, 8 hermanos, vivían en la casa pastoral y uno le prendió fuego en una noche. No sé, no estaba de acuerdo con cómo estaba pastoreando, le quemaron la casa. Se despiertan en medio de la noche, salen los que estaban abajo y empieza a tomar el fuego todo de madera. Y de repente el pequeño John queda en la pieza de arriba y ve que no puede salir ya porque las llamas vienen. Y lo único que le queda es la ventana y se sube, 6 años tenía, a una mesa, un escritorio que tenía en la ventana. Y ven que su hijo está para quemarse de la llama del fuego. Y alguien dice, una escalera rápido, no hay tiempo. Y empiezan a hacer una escalera humana. Y el papá de John, lo toma en los brazos y lo rescata del fuego, con 6 años. Y esto marcaría la vida de este niño de 6 años. Y entonces él decía que era un tizón arrebatado del fuego. Y la mamá decía que ha sido rescatado porque tenía Dios un propósito para el pequeño John. El pequeño John, criado con padres creyentes, y esto quiero decirles chicos, a veces saben cuál es el problema cuando uno se cría en familia cristiana. Con el evangelio, viste que se lo sabe de atrás para adelante y de adelante para atrás. Todo es de acá, pero nunca bajó acá. Y John tenía una madre tremenda, piadosa, que manejaba a los pibes, 8 tenía. Llegó a tener 19 hijos. ¿Viste? Con una disciplina, con un amor, instruyéndolos en el camino del Señor. ¿Y saben qué pasó? Creció John. Y tal es así, que cuando tenía una cierta edad, él decidió él nació en Inglaterra y estaba la colonia recién, que ya estaba asentada en Estados Unidos. Entonces sintió como el deseo de venir a llevar el evangelio, escuchar, a los indios y a los colonos de Georgia, ahí en el sur de Estados Unidos, la colonia inglesa, ahí empieza. Y va como misionero y trata de hablar, se enreda con una chica que le rompió el corazón, después la excomulgó, el papá era gobernador, así que se tuvo que ir violentamente y huir, y viene fracasado. John Wesley viene después de una experiencia misionera, pero perdón, no conté esto. Cuando venían en el barco de Inglaterra a Estados Unidos, empieza una gran tormenta que inunda el barco. Y dice que él tenía un miedo, y una de las cosas que marca cuando uno no es verdaderamente cristiano de verdad, genuino, es que le tiene terror a la muerte. Terror a la muerte. Y dice que John tenía miedo. Y venía un grupo de hermanos moravos, que es un grupo que se formó en Alemania. Y venían cantando himnos, toda la familia, los chiquitos, y alabando al Señor, y dice, ¿por qué estos cantan? Y yo tengo un miedo que no se dé vuelta al barco y nos muramos todos acá. Dios empezó a mostrarle a John que había algo que no funcionaba en su corazón, que él había hecho de Cristo una religión y no una relación. Volvió frustrado como misionero. Había ido a llevar el evangelio y no era creyente, ¿viste? Y Dios comienza a obrar en su corazón hasta que a los 35 años se junta con uno de estos hombres de Dios morado y le habla y le dice, John, si vos tenés a Jesús de verdad, dice la palabra de Dios en Romanos 8:9, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si vos no tenés esa seguridad es porque no sos de él. Y bueno, él luchaba, discutía, hasta que un día cae en una reunión casera que había dicho los moravos y escucha el evangelio. Y ahí
Ahí, esa noche dice, se llenó su corazón de paz, se llenó su corazón de gozo y dijo, voy a ir a predicar a la iglesia de donde él había salido, presbiteriana. Le cerraron la puerta a John. No lo querían escuchar ahora que era salvo. Entonces, ¿saben qué empezó a hacer John? Empezó a agarrar y a salir afuera, a los grupos, porque la iglesia estaba, o sea, el evangelio estaba comprimido en los templos. Nadie iba. Y John, invitado por otro predicador, lo invita a una campaña y ahí le empieza a predicar el evangelio. Y ahí empieza a hacer un ministerio fuera de la iglesia. Dice que había predicado un grupo de una mina, viste que 2 por 3 se moría uno por las condiciones inhumanas, que trabajaban cero seguridad y que ellos vivían una vida miserable y corta, viste, el minero a los 35 ya estaba liquidado. Y cuando él les habló de amor, de esperanza y de vida eterna, se convirtieron casi todos. Y empezó una reunión, dice que hicieron en un lugar y se llenó tanto que en la segunda reunión se vino abajo el lugar porque había muchas almas y no aguantó el edificio. Así que John hizo en 6 semanas estaba haciendo un edificio nuevo para juntar las almas y empezar a discipular. Y de ahí él es el padre de la iglesia metodista. Pero quiero decirte esto con respecto a John para terminar. Este hombre que se convirtió recién a los 35 años, salió afuera a predicar a caballo el evangelio. Se cree que John Wesley predicó, están registrados 40.000 sermones. Yo tengo YouTube de la pandemia del 2000 al 2005, tengo 240. 40.000 sermones. Está todo documentado, porque como él era metodista de escribir, hay cartas, documentos, todo. Pero te quiero decir esto. A la edad de 45 años, John Wesley le agarra una enfermedad a los pulmones, que él pensaba que se iba a morir. Y él hizo un epitafio y decía, este es un tizón rescatado. Dice, aquí yace el cuerpo de John Wesley, un tizón rescatado del fuego. ¿Cómo se llama esta enfermedad, San, que es terminal para los pulmones? Tuberculosis. Y pensó John, dijo, hasta acá llegué. No murió. Siguió. Vivió hasta los 87 años. Y predicó 40.000 sermones que tiene registrado. Pero te quiero decir que hizo a caballo 400.000 kilómetros, lo que equivale a dar 10 vueltas al mundo a caballo, predicando el evangelio. ¿Entendés? Porque él entendía que si Dios lo rescató de la llama física humana en la tierra y después lo rescató de la llama eterna a los 35 años, ¿qué otra cosa podría hacer John Wesley? Es llevar el evangelio al mundo perdido. Entonces hoy tenemos nosotros este desafío y esta responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado? No tenemos que ser teólogos, ni pastores, ni tener cargo, ni jineta. Si tienes a Cristo de corazón y de verdad, es algo que Dios pone y el Espíritu, vos vas a querer contarle a otro de Cristo. Aunque sea invitarlos a la iglesia, dale un folleto, algo, contale tu testimonio. ¿Tienes testimonio? Antes, ¿cómo era tu vida antes? ¿Cómo conociste a Cristo? ¿Qué transformación hizo Jesús en tu vida? Y que Dios pueda en esta noche sellar con su Espíritu la palabra y podamos ser desafiados, arrebatándolos del fuego. Es nuestra responsabilidad, porque hay una realidad de un infierno eterno, porque los podemos rescatar mediante el poder del Evangelio, que es el único mensaje que salva. Nadie es salvo sin escuchar el Evangelio de salvación. Por eso hay gente, y ayer hablaba Eduardo, de los 5 misioneros que fueron de los Estados Unidos al Ecuador con los AUCA. Nunca pudieron ganar a nadie. Cuando llegaron los atravesaron con las lanzas y quedaron sus cuerpos tirados con la sangre fluyendo en el río Curaray.
Pero después de que estos hombres murieron, se levantaron cientos y miles que dijeron: nosotros queremos hablar la buena nueva a aquellos que ni siquiera sabemos el idioma, pero tienen que conocer, tienen que escuchar el Evangelio para que sean salvos. Ojalá que Dios ponga un peso en tu corazón en esta hora, en esta noche, y su nombre sea exaltado, y salir de este lugar con un fuego, porque se pierden las almas. Hay que rescatarlos arrebatándolos del fuego mediante el poder del Evangelio de Jesucristo. Vamos a terminar orando. Oramos. Padre, gracias porque tú nos has dado este tiempo